En septiembre de 2012, los autores Frank Jacobs y Parab Khanna escribieron un artículo en el New York Times titulado El Nuevo Mundo. En este artículo de opinión, describieron 10 países que creían que podrían crearse en un futuro cercano, aunque no especificaron una fecha. Hablamos mucho de países potenciales en el canal, así que en este video pensé que sería interesante echar un vistazo a los mencionados en este artículo, comprobar si coinciden con los que suelo mencionar y aprender si todavía tiene sentido considerarlos como posibles nuevos países. En fin, vamos, exploremos el planeta. 10 años después de que se escribiera el artículo, la primera mención es la desmembración de Mali. En el momento en que se escribió el artículo en 2012, una rebelión tuareg expulsó al ejército maliense de la mitad norte del país. Poco después, su movimiento declaró la independencia de un territorio llamado Azawad, que ocuparía más del 60% del territorio de Mali, aunque gran parte de él es desierto. La declaración no fue aceptada ni por Mali ni por ninguna entidad extranjera, y en 2013, el propio movimiento renunció a su reivindicación de independencia y pidió al gobierno maliense que iniciara negociaciones sobre su futuro estatuto, tal vez con el objetivo de lograr una mayor autonomía. El fracaso de Azawad ya había sido previsto por los autores del artículo de opinión, y su argumento era que esta primera rebelión podría ser una primera paz en un dominó de nacionalismo bereber. Su argumento era que muchos de estos países del oeste y norte de África albergan dentro de su población o territorio diferentes grupos étnicos, concretamente de origen bereber o tuareg, que pronto podrían reclamar su propia soberanía, ya sea de nuevo en Mali o tal vez en Argelia con el pueblo kabileño. Aunque se menciona la siempre presente cuestión del Sáhara Occidental, en mi opinión, si no se han producido avances significativos en los últimos 10 años, de 2012 a 2022, en lo que respecta a los posibles deseos de independencia de estos pueblos, no parece que eso ocurra tampoco en 2030. Aunque su argumento es válido en lo que respecta a la posible autodeterminación de estos grupos minoritarios, no creo que eso ocurra en un futuro a corto y medio plazo. En Asia mencionaron la hipotética ruptura de Pakistán y Afganistán. Juntos, afirmaron que la prevista retirada estadounidense de Afganistán dejaría a la región en desorden, y ni siquiera eran conscientes de lo verdaderamente caótica que acabaría siendo la retirada total. Su argumento aquí era que el presidente afgano en ese momento no tenía sucesor, y que el Estado de Pakistán estaba perdiendo poder y se estaba dividiendo cada vez más. Honestamente, no tengo suficientes conocimientos sobre ninguno de estos temas como para opinar si tienen razón o no, pero presentaron el escenario de 2 nuevos países emergentes, ambos con su territorio dividido entre Pakistán y Afganistán. Este mapa étnico nos muestra que la mitad sur de Afganistán y el noreste de Pakistán son el hogar del pueblo pashto, dividido por una frontera arbitraria, mientras que el sur de ambos países es el hogar del pueblo baluchi. Afirmaron que el caos en ambos países podría conducir a una ruptura y al deseo de estos pueblos ahora divididos de reunirse. También se menciona el hecho de que Baluchistán es rico en gas natural, lo que podría impulsar un impulso independentista que aparentemente ha existido desde los años 70, una época en la que hasta el 37% de los habitantes locales estaban a favor de la independencia. De los dos, supongo que Baluchistán sería el que tendría más probabilidades de crearse, aunque si así fuera, tal vez también lo sería Pastunistán. Sería necesario un colapso de ambos países y, a pesar de que se encuentran en una región frágil, no veo que este resultado específico suceda. Otro es una unión del Golfo Pérsico. Hay que recordar que la lista que hicieron se basa en los acontecimientos de 2012, pero ese es precisamente el objetivo del vídeo, ver si sus predicciones se cumplen y si esos acontecimientos siguen siendo relevantes. Hablaron de una posible unión de todo el Golfo Pérsico liderada por Arabia Saudita, y lo justifican con una incursión militar de los saudíes en Bahrein, que según afirman los hizo militar y financieramente dependientes de ellos. A esto hay que sumar el éxodo de personas de Yemen hacia Arabia Saudí, que según afirman podría crear una fusión hostil, sea lo que eso signifique. Además, afirman que las monarquías árabes suníes comenzaron a considerar una propuesta para cambiar el nombre de su Consejo de Cooperación del Golfo a Unión del Golfo Árabe, haciendo hincapié en la necesidad de una integración regional más estrecha para contrarrestar la creciente amenaza iraní. El cambio de nombre en realidad no se produjo, y creo que podemos tomar esto como evidencia de que la Unión del Golfo tampoco se producirá. Qatar, creo, no se lleva particularmente bien con los saudíes y Omán es bastante independiente a pesar de compartir la región. Yemen es caótico, y los Emiratos Árabes Unidos parecen lo suficientemente fuertes como para defenderse de los saudíes también.
Yo diría que esto puede haber parecido probable en su momento, pero ya no. A continuación, se muestra la división similar del Congo. Su argumento aquí también es interesante. Ya hay dos Congos, ¿por qué no más? Señalan que la existencia de los dos Congos, uno colonizado por los franceses y el otro por los belgas, es una prueba de que las fronteras locales son solo el resultado de divisiones imperiales arbitrarias. La incoherencia étnica de los países podría hacer que existan más Congos, y hasta cierto punto, eso es cierto. Pero eso podría ser cierto para literalmente casi todos los países de África cuyas fronteras son resultado de divisiones coloniales. Pero ofrecen justificaciones adicionales, centrándose especialmente en la República Democrática del Congo, que afirma que su estado es tan débil que algunos incluso cuestionan el gobierno de facto sobre todo su territorio. Las provincias de Kivu en el este aparentemente habían pasado a la órbita de Ruanda, que tenía presencia militar en ellas, y la provincia de Katanga, rica en cobre en el sur, también podría intentar separarse, tal vez fusionándose con su vecina, la más estable y próspera Zambia, aunque podríamos considerarlas más como disputas fronterizas que como países separatistas. Tal vez podría suceder que la República Democrática del Congo sea de hecho bastante inestable, pero también manifestaron recientemente su deseo de incorporarse a la Federación de África Oriental, que incluye precisamente a Ruanda. La falta de control regional de la República Democrática del Congo puede continuar, pero dudo que se intensifique a algo más, especialmente no a la independencia local. La más realista que mencionan, en mi opinión, es Somalilandia, porque la región ya es independiente de facto y su único obstáculo para convertirse en un país oficial es la validación extranjera. El gobierno de Somalilandia se considera el estado sucesor de la Somalilandia británica, que tras la independencia se unió a la antigua colonia de Somalia italiana. Somalia es prácticamente el ejemplo perfecto de un estado fallido, por lo que la región de Somalilandia, comparativamente estable, ha podido afirmar su dominio regional y lograr una independencia de facto. Han empezado a surgir muchos llamamientos en favor del reconocimiento en otros países, y como Somalia no se pone las pilas, yo diría que la oficialización de Somalilandia como nuevo país se hace cada vez más probable. Los autores del artículo afirman que la vecina región de Puntlandia podría seguir sus pasos, lo que reduciría a Somalia a solo un tercio de su territorio original. Más al norte, en Siria, hay un posible estado alawita. En aquel momento, el conflicto interno sirio era más incierto. Hoy en día, resulta evidente que el antiguo gobierno ha sido capaz de mantener el control sobre la mayor parte del territorio, o al menos recuperarlo. Pero en aquel entonces, predijeron una posible desmembración del país una vez que terminara el conflicto. Si alguna vez ocurriera, podría surgir el estado de Alepo en el norte y el estado de Damasco en el sur. Pero los autores se centran en la región costera y la posible independencia de un estado alawita, prediciendo que las fuerzas del régimen perderían y no podrían recuperar el resto del país, rebautizándose y ocupando solo esta zona, volviendo a una copia exacta de la forma en que los franceses dividieron la región cuando la gobernaron como colonia. Los acontecimientos de graves conflictos en los últimos 10 años han demostrado que esto es poco probable y cercano para un Kurdistán independiente, también relacionado con el papel que los kurdos asumieron y siguen asumiendo en el conflicto interno de Siria. Los autores predijeron que esto, combinado con la eterna fragilidad del Estado iraquí, podría llevar a un establecimiento de facto del Kurdistán como país. El pueblo kurdo está disperso a lo largo de las fronteras oficiales modernas de Siria, Irak, Irán y Turquía. Afirman que en 2012 los kurdos estuvieron más cerca que nunca en sus 3000 años de historia de lograr su propio estado. No sé si esto es cierto, y creo que pueden estar más lejos hoy que hace 10 años. Aunque el control kurdo de Siria ha disminuido, el gobierno regional del Kurdistán en el norte de Irak sigue siendo la región más estable del país, y tal vez eso podría llevar a un país en el futuro. Yo diría que esto es posible, pero no necesariamente muy probable y menos de lo que era en el momento en que se escribió el artículo. Y finalmente en el Cáucaso, un gran Azerbaiyán. Este tiene un paralelismo interesante con 2023 porque se centra en los problemas de Irán. En ese momento, afirmaron que Irán estaba en riesgo de implosión interna. No estoy seguro de por qué en aquel entonces, pero hoy en día, Irán sigue siendo escenario de grandes protestas en el norte del país. Hay 20 millones de azeríes étnicos, y si por alguna razón Irán se desmembrara, estos podrían unirse a Azerbaiyán y expandir su territorio. En este caso de problemas iraníes, tal vez el propio Kurdistán también se vería reforzado, pero me parece tremendamente improbable. Incluso si los problemas internos de Irán condujeran a un cambio drástico de régimen, no creo que esto resultara en una desmembración del territorio del país.
Así que esos son algunos de los países que los autores de un artículo de opinión en el New York Times en 2012 pensaron que podrían crearse pronto. También mencionaron los casos típicos de la desmembración de Bélgica y la reunificación de Corea, pero son tan comunes que no los consideré dignos de mencionar. En cuanto al resto, plantean algunos ejemplos interesantes, e incluso si los casos específicos que eligieron ya no son relevantes, las causas y los desencadenantes que señalan como posibles conducentes a la creación de nuevos países siguen siendo válidos y podrían utilizarse en otras regiones del mundo en la actualidad. Según ellos, en aquel entonces el mundo podría haber presenciado la creación de Azawad y otros movimientos nacionalistas bereberes regionales, una desintegración de la República Democrática del Congo en estados independientes, o la pérdida de territorio a favor de sus vecinos debido a la incapacidad de controlar eficazmente todo su territorio, Somalilandia y quizás Puntland, Alawita, Siria, así como los estados de Damasco y Alepo, una unión del Golfo Pérsico resultante del aumento del poder y la influencia regional de Arabia Saudita, un Kurdistán independiente, un gran Azerbaiyán, así como un posible surgimiento de un Baluchistán y un Pastunistán independientes. Los movimientos étnicos, los estados fallidos, los conflictos internos y las potencias en ascenso siguen siendo una realidad, aunque sea en otros lugares. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Podría alguno de estos ejemplos seguir sucediendo con estos nuevos países que se están creando, o podrían aplicarse estas causas a otras regiones del mundo? Y en ese caso, ¿qué nuevos países cree usted que podrían realmente existir en 2030? Hágamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbase si lo desea y nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.